todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, bienvenidos a MXN, su televisión. En esta ocasión pues tenemos el gusto de estar con el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos, a quien usted ya conoce, ha visto en varias ocasiones, no solamente en estas pantallas, sino en las cápsulas en el canal de YouTube y bueno, en algunas de sus apariciones. ¿Cómo le va, señor licenciado? Muy bien, gracias mi querida Lilia, un placer estar contigo nuevamente. Invitamos también al licenciado Enrique Andrade. Usted también ha escuchado durante mucho tiempo, durante muchos años hablar de él y obviamente de su última posición como comisionado en el Instituto Nacional Electoral. Enrique, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Lidia, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, querido presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, Jorge Ricardo. Un gusto estar con ustedes. Gracias, señor. Y bueno, en este estado de los estados, que no quisimos hacer un fuego cruzado porque lo que necesitamos es de tu experiencia, de tu conocimiento sobre la ley electoral, porque existen grandes confusiones. El señor presidente habló de su derecho de hacer propaganda, de hacer publicidad electoral, lo cual, bueno, pues levantó muchísimas protestas. Hubo un dictamen del Instituto Nacional Electoral señalando que la imposibilidad de que hiciera actividades de esta naturaleza, menciones de esta naturaleza, en su programa, ¿verdad? En su templete mañanero, en su templete de Palacio. Sin embargo, él insistió, basado en el supuesto de la libertad de expresión, de sus derechos, para continuar haciendo críticas sobre los partidos políticos, sobre sus dirigentes, en fin, considerándolos más allá de ser adversarios en la política, de ser prácticamente enemigos, ¿verdad? Enemigos de su transformación, enemigos personales, enemigos de su gobierno, etc. ¿Hasta dónde contraviene esta actitud del presidente lo establecido en la Carta Magna? Y fíjate, Lilia, que estamos viviendo, salvo su mejor opinión, en una sociedad que está muy polarizada. En parte está polarizada por el propio presidente y sus declaraciones, pero pareciera ser que todo es o blanco o negro, todo es amigo o enemigo. Y creo que en los casos, por lo menos de las decisiones jurídicas, no puede ser tomado así, no se puede ver así nada más como amigo o enemigo, ¿no? Como veía hace rato un comentario en tus WhatsApp que decía la Auditoría Superior de la Federación no es enemiga de la 4T, ¿no? Y creo que estas decisiones de órganos autónomos y de órganos jurisdiccionales pues no pueden ser vistas así nada más con el tamiz político de estar a favor o en contra del presidente. Creo que sería pues un error analizar principalmente las decisiones jurisdiccionales con este punto de vista. ¿De dónde vienen estas restricciones, digamos, a las expresiones del presidente? Ustedes recordarán en el año 2006, cuando fue justamente la elección de Felipe Calderón y que quedó en segundo lugar el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se califica la elección por parte del tribunal, se analiza la intervención que había tenido el presidente en ese entonces, Vicente Fox, en las elecciones. Y entonces no sé si recuerdan los dichos, a lo mejor Jorge Ricardo no, pues estás muy joven, pero los dichos del presidente que decía, no hay que cambiar de caballo a la mitad del río, hay que seguir como estamos, que vamos bien, en fin. Y esto eran comentarios justamente para influir en el electorado, ¿no? En el voto del electorado y para decir, pues vamos a seguirnos. Inclinarlo hacia el panismo. Exactamente, favoreciendo justamente al candidato del Partido Acción Nacional, en ese entonces Felipe Calderón. Cuando se califica la elección, se ve como una irregularidad dentro de la contienda, justamente impugnada por el partido
del hoy presidente, en ese entonces candidato, la coalición del PRD, en fin, que lo postuló. Y ahí la Sala Superior del Tribunal dijo, en efecto, sí hubo expresiones que lesionaron de alguna forma la equidad de la contienda por parte del presidente, pero no se puede acreditar qué tanto influyó realmente en el voto popular. Entonces, por eso, pues vamos a dar por válida la elección y no fue una situación que se justificara para anular la elección del 2006. Sin embargo, sí se vio como una irregularidad. A partir de eso, se han venido estableciendo algunos criterios. La verdad es que más por los órganos electorales que en modificaciones constitucionales y legales. Si vemos nosotros la Constitución en su artículo 41 y 134, no queda claro que está prohibido que se exprese a favor o en contra de un candidato o de un partido político, cualquier servidor público, ya no digamos el presidente, sino el presidente, gobernadores, presidentes municipales, etcétera. Lo que sí queda claro es que los recursos que estén bajo su cargo no deben de influir de manera imparcial a favor o en contra de algún candidato o partido político, pero son los recursos públicos, no sus expresiones. Y la otra prohibición que tenemos es que la propaganda gubernamental durante las campañas se tendrá que restringir únicamente a servicios de salud, educación o de riesgo por alguna emergencia, de algún desastre natural, etcétera, de carácter civil. Entonces, eso es lo que existe en la ley. Lo demás han sido interpretaciones que se han venido haciendo y que, bueno, llegan a sentar algunas resoluciones jurisdiccionales que sí dicen el servidor público debe de mantenerse imparcial, no debe de influir en la contienda durante las campañas. Bueno, pero esa no fue la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos invalidaron la resolución del INE. Ahora, yo iría en esto que acabas de relatar. Había un poquito de memoria, Jorge Ricardo, porque hay una frase que ha hecho historia, cállate chachalaca, ¿sí? Precisamente refiriéndose el entonces candidato del PRD a la presidencia de la República, a toda esta campaña que venía haciendo Vicente Fox en pro de su partido y de su candidato. El cállate chachalaca inclusive se dijo que la propia expresión había disminuido de una manera importante el número de votos y de gente simpatizante hacia don Andrés Manuel, que se había considerado una falta de respeto a la investidura presidencial. Pero también llama la atención que a partir de ese momento, quienes se venían llamando de izquierda, que yo todavía sigo sin verlos muy claros, pero uno de ellos, Alejandro Encinas, quien hoy es subsecretario de Gobernación, estuvo muy al frente de esa batalla, pretendiendo que se eliminara este abuso, o lo que consideraban un abuso en cuanto a las expresiones o el apoyo presidencial y de los funcionarios públicos en general en tiempos electorales. Entonces, ahí es a donde, mira, entra muchísima confusión. Lo que tú acabas de revelarnos no va en contra de la libertad de expresión, pero sí del uso de los recursos, ¿verdad? Bueno, pues el uso de los recursos es el templete mañanero. Desde su instalación se hace con obreros que cobran el erario. La difusión es parte de las cuestiones que tienen que ver de manera económica con el fondo de toda esta publicidad que él hace. Pues tal vez si se quiere expresar en algún café o abajo de un árbol o en donde realmente no use los recursos públicos, pero los está usando. Entonces creo que es doble todavía la falta que aquí se establece, el uso de recursos públicos para este tipo de difusiones, ¿no? Porque están ahí a la vista. Y dos, el hecho de estar llevando pues información y
y alabanzas hacia su gobierno en época electoral, ¿no? Sí, gracias, mi querido ex consejero ciudadano. En el 2006 efectivamente era yo muy joven, pero esa referencia a los caballos me hace reflexionar que efectivamente no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Y fíjate que reflexionando en lo que vienen ustedes platicando, todas estas son conquistas de la izquierda que ellos lograron con mucho éxito, y cuando hablo de ellos hablo de en general y no en lo particular. Efectivamente, la autonomía de muchos órganos, la independencia de muchos órganos, la creación de muchos órganos, creo que son batallas de la izquierda que hoy ya se olvidaron, batallas que conquistaron, y son batallas pues que a todas luces se encendieron las luminarias para ellos en aquel entonces, pero que ya cuando estás ejerciendo el poder pues se antojan difíciles, ¿no? Me parece que el término pues debe ser respetado, Lilia, porque como una conquista de la izquierda, pues ahora se debe de aceptar. Es decir, antes se decía que no, que el PRI, que el PAN, que el que sea, hacía propaganda con los programas sociales, y se puso hasta limitante en beneficio de ellos. Yo no sé si ahora se antoja un poquito difícil estar del otro lado y decir, oye, lo necesito para seguir viviendo, ¿no? Para seguir con el poder. Para seguir con el poder. Y me parece pues que la Constitución es muy clara. Ahora, no es que seas enemigo, simplemente pues lo que tienes que hacer en un momento dado es decir, bueno, pues ya no estoy de acuerdo con las reglas del juego y habrá que modificarlas. Que tampoco pasa nada. En Estados Unidos igual, en la campaña electoral el presidente en funciones hace propaganda y hace campaña con recursos públicos, y aún así ganan y pierden, ¿no? Por eso, pero cada país ha marcado sus reglas del juego, quiero pensar, ¿no? Y sí me parece lo que acabas de decir es una verdad absoluta. La izquierda buscó la transparencia en el manejo de los recursos. La izquierda buscó que se le dieran dientes a la Auditoría Superior de la Federación, que no se quedara solamente en un reporte administrativo que no tenía ninguna consecuencia. La izquierda fue la que intentó regular, no regular, intentó limitar o de plano desaparecer el concepto monopolio, y ahora los está generando. Entonces, cuando alguien dice que promete cumplir y hacer cumplir la Constitución, y nos encontramos con que la salpica de reformas y de violaciones, y que maneja los tribunales a su antojo, como es el caso de también la negativa del INE por no reunir todos los requisitos a estos 3 partidos políticos, y después la decisión del tribunal de darles el registro, siendo que uno es un partido religioso, ¿verdad? Y los otros 2 pues no reunían los requisitos. El INE creo que también ha hecho mucho esfuerzo para darle a los ciudadanos confianza, para que estemos ciertos de que existe un órgano vigilante de los procesos electorales, de la calidad de los partidos políticos, de los candidatos, pero de repente pues nos aparece un magistrado billetes en el Tribunal Electoral, ¿no? Y se derrumba todo. Y en este caso, ¿qué no debiera ser estricta, Enrique, la aplicación de la ley, así sin más interpretaciones, sin más condicionantes de pues vamos a aplicar este criterio, el otro? No, simplemente vamos a cumplirla. ¿No tendría que ser así? Concretamente, esta resolución del jueves pasado se refirió a la emisión de medidas cautelares por parte del INE, que justamente el tribunal le pidió que aclarara que como medidas cautelares, cuáles eran las restricciones que podía tener el presidente de la República. El INE lo hace, y además lo hace también para gobernadores y para presidentes municipales. Lo que resuelve la Sala Superior en este sentido es que hubo un exceso por parte del INE, porque fue no solo el presidente, sino que se fue por gobernadores y por presidentes municipales.
y también que siendo medidas cautelares no se había resuelto el fondo del asunto y no se habían declarado ilícitas las expresiones del presidente en ese entonces, fue el 20 de diciembre, y que por lo tanto no se podían juzgar ya como ilícitas por parte del INE. Es una situación jurídica, lo decía, muy complicada. Lo que sí debe de quedar claro, independientemente de si nos estamos de acuerdo o no con la resolución, es que la prohibición sigue, las interpretaciones de la prohibición constitucional y legal siguen para el presidente, para los gobernadores y para los presidentes municipales, están en la Constitución y en la ley, no dependen de un criterio de magistrados. Y una vez en las campañas, cada vez que suceda una declaración del presidente, de gobernadores, en fin, a favor o en contra de un partido, estarán violando la ley. Y como dices, ahí sí es de manera clara una violación legal que se tendrá que calificar por las autoridades correspondientes, que no necesariamente es el INE nada más. Esto también debe de quedar claro. Si el presidente viola la Constitución en las campañas, tiene que intervenir la Corte, tiene que intervenir el Poder Legislativo, tendría que intervenir la sociedad, etcétera. O sea, creo que también ahí, en todo caso, no es nada más una responsabilidad de una autoridad, sino que va más allá de lo electoral. Una situación de este tipo creo que ya iría más allá del tema estrictamente electoral. Esperemos que haya prudencia. De hecho, el presidente López Obrador en campañas pasadas, como en el caso de la elección de Puebla y en el caso de la elección de Baja California, etcétera, fue prudente. No hubo en realidad una situación de violación constitucional. Entonces, bueno, yo creo que ahorita es todo este juego para hacerse publicidad y para tener todos los focos, pero las campañas que inician hasta abril, seguramente ya será otra conducta la que veremos del presidente, o por lo menos es lo que quisiéramos esperar. Pues sí, porque yo me pregunto, ¿quién gana con el desgaste al INE? ¿Quién gana cuando se afecta y se ataca tanto a las instituciones que deben dar certeza? ¿Quién gana cuando, pues, si no son declaraciones, son giras? Las giras del presidente son eminentemente electoreras. La vacunación es una programación eminentemente electorera. Hemos visto a los servidores de la nación, ahora ya salieron con otro grupo que se llama los Correcaminos, y bueno, no hay más que una aparente aceptación de ya no te saco la fotografía, pero tengo tu credencial del INE, ¿verdad? Tengo todos tus datos, tengo tus registros. Y finalmente se presentan en estos lugares quienes portan estos chalecos de servidores de la nación para ser identificados plenamente, que no tienen nada que hacer. Imagínate, se han formado, no están 4, están muchísimos más en cada uno de los lugares en donde se está aplicando la vacunación. Y lo que no hay son médicos y enfermeras para aplicar las vacunas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento vamos a seguir observando, viendo a lo lejos cómo se realiza toda esta serie de campañas en una rama que es tan delicada como es la salud, en una situación de vida o muerte como es la que estamos atravesando con la pandemia? Y no hay el retiro de los servidores de la nación. ¿Y quién autorizó, en qué presupuesto está contemplada la nómina de estos grupos? ¿En la nómina de quién? Porque no son unos cuantos y ganan un promedio de 10,800 cada uno de los empleados de la calle, pero te faltan los coordinadores. Y luego vienen los delegados y luego los superdelegados y toda esta cadena. ¿En la nómina de quién está? Pero además alterando, es el uso de recursos públicos que tú mencionabas en grupos que están haciendo proselitismo en una etapa que debiera merecer toda la atención del presidente, de su gabinete, porque pues los números que ellos manejan y que absurdamente tratan de respaldar con que son fallecidos dentro de los hospitales
y no tienen contemplados los que se mueren en su casa, pero pues la diferencia te triplica el número de infectados y de contagiados y de todo, y están haciendo un uso electorero. Esto creo que está a la vista de todos y no vemos la intervención de las autoridades al respecto. ¿Por qué? Sí, mira, todo esto en efecto, pues es lo que se ha comentado. Ya ves que la reacción fue muy fuerte en relación a la presencia de los servidores de la nación y de la fotografía que se estaba tomando a las personas que han sido vacunadas. Y paró, ¿no? Aparentemente hubo una orden de que ya no se hiciera. De que no se sacaran fotografías, pero ahí están. En materia electoral es importante para los que estén jugando, principalmente en las contiendas, es acreditar cada una de estas situaciones, poderlas, tener las pruebas reales que esto existe, que así fue, etcétera. Y entonces sí se pueden presentar las quejas correspondientes y llegar a las sanciones correspondientes por el uso de recursos públicos para fines electorales. Pero pues esto, te digo, tiene que estar acreditado. A quien más le interesaría, supongo que es a los partidos justamente de oposición, para poder en todo caso pues acreditar estas faltas electorales. Creo que es importante que estén pendientes y que realmente no sea nada más, como a lo mejor también a veces puede ser, declaraciones, videos, rumores, etcétera, ¿no? Creo que lo más importante en materia jurídica pues es tener las pruebas que acrediten lo que se está impugnando. Pues como tú dices, aparecen muchos videos, pero en este caso, como en muchos otros, yo no veo las denuncias, Jorge Ricardo. Yo no sé si no se atreven o dan por hecho que cualquier denuncia de esta naturaleza pues es un asunto perdido, como lo es pues no solamente en lo electoral, como lo es cuando se denuncia un secuestro o un feminicidio o muchos otros delitos, ¿no? Se llama impunidad, porque la impunidad no únicamente tiene que ver con los temas penales, como lo vemos, o los temas de tribunales jurisdiccionales, específicamente para un caso de justicia de un justiciable o de una persona. Eso se llama impunidad porque efectivamente no se está sancionando lo que se establece en la Constitución y me parece que están perdiendo de vista un punto importante. Tienes que voltear hacia atrás, tú no puedes olvidar de dónde vienes. Y la izquierda viene de muchas conquistas, de muchos éxitos, de muchos logros. Todo esto que hemos venido checando, Sistema Nacional Anticorrupción, INE, Tribunal Electoral, COFESE, todos estos órganos autónomos, INAI, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, han sido conquistas de la izquierda, bueno, más que nada. Acabas de mencionar algo, hay que recordar, ¿no?, el pasado. Bueno, la izquierda, recordemos, el Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista, con un número muy limitado de militantes. La izquierda concebida como tal estaba dentro del PRI, que es cuando viene la escisión con Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, y entonces se genera una ampliación de la izquierda y se empiezan a cubrir muchos grupos pues, que simpatizaban con otras ideas, pero que no se sentían libres de manifestarse de izquierda porque había esta cuestión de que si eras comunista y que si entonces creías en Dios y que si los rusos, ¿no es verdad? Entonces en México todo eso se mezclaba y realmente la izquierda fuerte la tenía el PRI. Bueno, yo creo que en todos lados tienes un punto donde en toda organización, en toda institución hay quien está de acuerdo y no está de acuerdo. Y yo creo que sí es decisión del partido, pero el PRI siempre fue centro-izquierda, ¿no? Así es. Entonces esa centro-izquierda de alguna forma desprendió a esta izquierda valerosa, muy valiosa, porque yo creo que el ingeniero Cárdenas merece todo el respeto y es una gente muy respetada y invaluable para la democracia del país, igual que Porfirio Muñoz Ledo. Y yo creo que todo lo de ahí parte, todos son discípulos, pero ellos con todo este movimiento fueron conquistando. Y esas son conquistas que deben de enarbolar, experimentar, engrandecer, apoyar y fomentar y no verlas como enemigos.
Ahora, te decía yo que yo no entiendo quién gana en esto, o qué se gana con generar toda esta incertidumbre, porque también el magistrado Billetes, y disculpa que le llame así, pero no le tengo ningún respeto, al del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no me merece absolutamente ninguno, porque ahora dice, bueno, en esto de la publicidad electoral del presidente, no está dicha la última palabra. Ay, caray. ¿Qué es eso? ¿Qué juego, qué rejuego es ese? Y luego este silencio también, inclusive yo no sé si forme parte de las responsabilidades del INE, todo lo que está sucediendo con relación a Salgado Macedonio, la aceptación de candidaturas con estos antecedentes, y el presidente dice, pues pregúntenle a los guerrerenses porque ellos están de acuerdo con Salgado Macedonio. Pues entonces a lo mejor los sinaloenses estarían de acuerdo con la candidatura del Chapo Guzmán, ¿verdad? O a lo mejor los michoacanos le aplaudirían que llegue la Tota, ¿no? La tuta esa. Pues son cosas que me resultan inexplicables. Claro, fíjate que, coincido totalmente en la parte de Salgado Macedonio, y yo creo que lo que sí es cierto es que tienen que pasar por un filtro que es la votación de los ciudadanos, ¿no? De alguna forma estamos viendo candidaturas que realmente nos sorprenden a todos, ¿no? Con todo respeto, desde Lupita Jones para Baja California, el Travieso Arce, Salgado Macedonio, en fin. Claro, él se cuece aparte, digamos, porque tiene denuncias muy serias de violación y de violencia sexual. Pero también los otros candidatos, pues no ya también del narco, Anabel Hernández lo liga con la gente esta que trabajaba con la Barbie, con este cártel y con la introducción de estupefacientes a Acapulco, ¿no? Si no se ha dado todavía el registro por parte de la autoridad electoral, no sé si tengan los elementos para negárselo. La verdad es que también ahí el margen de actuación de la autoridad electoral local, que es el Instituto Electoral de Guerrero, no sé qué tanto pueda tener las pruebas ya para negarle el registro, pero finalmente sí se van a someter al escrutinio ciudadano, ¿no? Yo creo que lo peligroso desde mi punto de vista y realmente alarmante sería que un candidato con estas características ganara la elección. No me preocupa tanto que tenga registro como candidato, como lo puede tener Kiko, en fin, todos los que van a estar en la... Pero ahí sí, discúlpame, Enrique, pero yo creo que hay una gran diferencia entre la inexperiencia política de la Lupita Jones o la estructura que tiene Paca, la del barrio, bueno, pero ninguno de ellos está siendo acusado de delitos, de ilegalidades de este nivel, ¿no? Me parece que no debiera ni manejarse su candidatura, te digo, porque si hay todas estas referencias, bueno, pues ¿por qué no la esposa de algún capo? Mira, yo creo que esto me recuerda al origen de las policías y la comparación que se hace de la policía mexicana contra la americana, ¿no? Y las comparaciones son malas, pero bueno, es una cuestión de quién es el sheriff en Estados Unidos. Pues el sheriff era votado por ser la persona más respetada en la comunidad, en el condado. ¿Quién era aquí el policía? Pues aquí la policía nace de las cárceles, de la liberación de los delincuentes. Yo creo que aquí, perdónenme la analogía, pero y voy a hablar en carácter de abogado y perdón, Félix Salgado Macedonio tiene todos sus derechos políticos intocables, puede ejercerlos, porque no ha sido juzgado ni sentenciado todavía. Pero esto no es un tema jurídico, es un tema de moral, es un tema de transparencia, es un tema de congruencia, es un tema de que pues no que queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Es ahí donde viene este choque cultural entre las conquistas de oye, PRI, PAN, o todo lo que sonaba feo, limpien y depuren a sus candidatos, y no los moches, y no la corrupción, no esto. Esto es peor que la corrupción. Sí, coincido contigo. Sí, es peor. Ahora, cuando se presentan estas alianzas que ya fueron aprobadas en el pasado y que te demuestran que
no hay ninguna coincidencia en el orden ideológico, ni en los objetivos, ni en los estatutos, ni absolutamente nada, que se dieron entre el PAN y el PRD para sacar al PRI de Los Pinos, ahora se dan entre el PAN, el PRI, el PRD para sacar a Morena, y luego se sabe abiertamente que hay una participación de la iniciativa privada dentro de esta alianza, y así se aceptan. Así que, perdón. Así se acepta. O sea, ya se sabe que la alianza PRI-PAN-PRD tiene también a un grupo de empresarios que la apoyan, ¿no? El Sí por México. Bueno, y se acepta así. O sea, ya a sabiendas de que hay grupos económicos detrás. Sí, lo que no se acepta en la ley son recursos provenientes de empresas privadas hacia las campañas. Se aceptan las donaciones, se aceptan aportaciones de militantes o de personas físicas, pero hasta un cierto límite que lo fija la autoridad y que la verdad es un límite pues bastante bajo, ¿no? El de las aportaciones individuales. Entonces, no hay otra restricción, digamos, legal. Tú recordarás, ustedes recordarán, igual en el año 2006, que el Consejo Coordinador Empresarial también intervino en la elección y pagó spots en los medios de comunicación en contra del ahora presidente López Obrador y decían es un peligro para México. Y entonces ahí se declaró que, bueno, pues esa era una intervención indebida por parte de los empresarios, pero porque ya habían pagado un spot en contra de un candidato. Entonces, justo ahorita sí existe la restricción legal, igual desde esas batallas de izquierda que se comenta, que ya le prohíbe a los empresarios este tipo de acciones. De hecho, se lo prohíbe no solamente a los empresarios, sino también a los particulares. No podemos nosotros contratar un spot en televisión a favor o en contra de un partido. Eso está prohibido. Pero lo demás que dices, esta, no sé, alianza con los empresarios, mientras no esté violando la ley, o sea, mientras no se contraten estos spots, mientras no den aportaciones, que se vean las aportaciones económicas que se le pueden dar a los candidatos, pues electoralmente no está prohibido. Ahora, ¿tú crees que realmente va a funcionar una estricta supervisión hacia los gastos de campaña de candidatos cuando, óyeme, son un montón, son miles? ¿Realmente tendrán el personal suficiente? Es muy complicado, pero existen las herramientas, la ley, el reglamento de fiscalización y el INE tiene una unidad de fiscalización pues muy moderna, tiene sistemas pues muy avanzados que en efecto sí pueden detectar algunas irregularidades. Yo no te voy a decir que todas, porque además se hace de manera aleatoria para detectar algunas de las irregularidades. Pero la verdad es que también lo que es cierto es que sí ha habido ya antecedentes de multas muy importantes en contra de partidos políticos y candidatos. La última en 2018 alcanzó 690 millones de pesos en general para todos los partidos políticos. Entonces, bueno, son multas importantes que los partidos realmente están ya cuidando, pues no ser sancionados. Existe la herramienta, existe la unidad de fiscalización que puede detectar algunas irregularidades, pero esto no quiere decir obviamente que no va a haber nada irregular. Principalmente nosotros sabemos cuando se maneja el dinero en efectivo, pues es muy difícil detectarlo, si bien puede haber esfuerzos en relación a los gastos y los ingresos, etcétera. Es complicado, pero yo te diría que cada vez se hace un mayor esfuerzo para detectar estas irregularidades. ¿Tú crees que puede llegarse a tiempo al voto electrónico? Ya no. Ya no, para estas elecciones ya no. Es una lástima porque creo que le hubiera dado mayor seguridad a los ciudadanos para poder votar desde su casa sin el riesgo de contagiarse, pero no se hicieron las modificaciones legales ni tampoco se tomaron las medidas necesarias administrativas para lograrlo. Va a haber voto electrónico para los mexicanos que viven en Estados Unidos, que van a poder votar por internet.
en las elecciones de 8 gobernadores. Entonces, bueno, es un avance, pero creo que es una tarea que todavía estará pendiente para el 24. Jorge Ricardo, ¿tú qué esperarías del próximo proceso electoral? Pues no espero mucho, la verdad es que veo una apatía, veo un enojo, pero también veo una apatía en la sociedad. Con los candidatos que tenemos para el Congreso, para algunas gubernaturas y presidencias municipales, y no por partido político, yo creo que si es Morena no importa, o si es PRI no importa. Aquí lo que importa es esa falta de probidad de los partidos políticos y esa falta de capacidad de crear cuadros jóvenes como antes se hacía, para que la política pueda enaltecerse y pueda transformarse de acuerdo a las necesidades de los tiempos de hoy. Hoy necesitamos políticos más modernos, más ágiles, más dinámicos, más conscientes, más preparados, y yo creo que hay mucha gente exitosa que se está lanzando a las candidaturas, pero que seas exitoso en un deporte, en una rama, no indica que vas a ser exitoso en todo lo que es la vida. Yo creo que cada quien tiene una formación y tiene éxito en lo que a uno le guste, para lo que uno se prepara. Y para ser político hay que estar preparado. Un político no se puede seguir improvisando, y menos ante las circunstancias actuales. El presidente es un político preparado. El presidente se ha preparado toda la vida para ser político. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero es un político nato. Es decir, no ha hecho otra cosa en su vida que hacer política. Y él debe ser un ejemplo para continuar con eso, ¿no? Pues debería. Simplemente debería. Pero bueno, sí, independientemente de los partidos políticos, creo que hubo un tiempo en el que mucho se publicitó la necesidad de que los ciudadanos analizáramos el perfil, el comportamiento, el pasado de los candidatos, más allá del partido que representaban. Sin embargo, este ejercicio que sí se hizo, volvió a chocar con la disposición y el autoritarismo de estos mismos partidos políticos, que hoy, frente a una serie de violaciones como las que acabamos de mencionar y que dieron origen a este programa, permanecen callados. Me parece que lejos de que debiéramos estar nosotros tres aquí discutiendo si se viola o no se viola, los partidos políticos tendrían que estar enarbolando una situación de esta naturaleza para su aclaración, para su aplicación, para la determinación que se tomara, y no lo hacen. Y por ejemplo, el INE tampoco los checa en todas las partidas presupuestales que les entrega, porque el dinero que se les da para la formación de cuadros, ¿dónde queda? Si ningún partido ha formado cuadros ni ha presentado sus plataformas ideológicas para ser compartidas y de enseñanza hacia sus militantes, y esos millones. Y yo me pregunto también por qué los ciudadanos no le exigimos tanto a los partidos políticos como al gobierno mismo, puesto que nuestros impuestos son los que los están manteniendo. Tú le exiges al gobierno y le dices: te pago impuestos para que me des resultados, para que me representes, para que administres las arcas públicas, para que generes lo necesario, para que haya empleo, inversiones, etc. ¿Y por qué no les exigimos a los partidos políticos que hagan su trabajo? Porque hay una apatía. Hay una apatía de la juventud que no está viendo una transformación ni en la clase política ni en el país, y dice: bueno, pues si yo levanto la mano, ¿qué gano? ¿Qué pasa? Lejos de las conquistas, reitero, que hicieron la izquierda, López Obrador, Cuauhtémoc, Porfirio, muchos de izquierda, que lograron conquista. Es decir, hoy en día tenemos que actuar no solamente contra la parte democrática del país, sino también contra esta parte de salud mental, no física. El estado de ánimo de la población no está al 100%. Estamos más preocupados en el tema económico, en el tema del empleo, en el tema de salud,
y la verdad es que estamos dejando pasar muchas cosas que pueden ser importantes. ¿Tu opinión al respecto? Mira, lo que es cierto es que yo creo que también faltan muchas ideas, propuestas. Como bien dices, no hay cuadros formados por los partidos políticos. La prueba es justamente que están postulando a gente nueva, gente que no se ha dedicado a la política, que no están capacitados ni siquiera políticamente, como bien dice Jorge Ricardo. En el caso del presidente, pues estudió ciencias políticas y se ha dedicado a hacer política toda su vida. Puede no ser el mejor administrador público, pero es un gran político. Y en el caso de ahora, los candidatos que estamos viendo, algunos de ellos, la verdad es que sí llama la atención que ni se han dedicado a la política, ni tampoco a la administración de gobierno. Entonces, sí es un poco decepcionante. Yo creo que abona todavía más a veces en esta apatía este tipo de cuestiones que dicen, para que no digan que somos iguales, vamos a tener a gente distinta. Sí, pero a gente distinta tampoco significa que sea gente distinta que qué va a hacer cuando llegue a los cargos, ¿no? No van a entender ni cómo se come, ¿no? Entonces creo que sí debe de haber, como bien dices también, Lilia, pues una vigilancia de en qué gastan sus recursos los partidos, porque sí deben de formar cuadros, sí deben de estimular la participación política de las mujeres y no para cumplir una cuota, sino que deben de prepararse las mujeres para gobernar, para asumir los cargos públicos, ser diputadas, senadoras, gobernadoras, no para cumplir una cuota de 7 de 15 ni nada, sino realmente pues mujeres que vayan a aportar algo para su género y para sus estados, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha faltado exigencia, pero desgraciadamente también pues falta mucha cultura política, ¿no? Para poderlo exigir. Pues, ¿será que se pueda decir que falta cultura política o no será que dejar hacer, dejar pasar en momentos en los que se ejerce un autoritarismo como el que estamos viviendo, pues es la mejor fórmula para sobrevivir? ¿No podrá ser eso? ¿Mm? Que así te la llevas nadando de muertito para alcanzar la orilla, ¿eh? Porque pues recordemos que al consejero presidente del INE pues lo han atacado por todos lados, ¿eh? Al INE ya también lo amenazaron con desaparecerlo y que se regrese otra vez a las cavernas de gobernación los resultados electorales, y bueno, parecería que a veces ya no conviene hacer más ruido. Pues mira, ahora sí, la verdad es que creo que también debe de haber mayor involucramiento por parte de la ciudadanía y desde mi punto de vista ahí es donde falta una mayor cultura democrática y que justamente el autoritarismo pues florece en este tipo de situaciones en donde la gente pues no es muy conocedora, digamos, de los contextos ni de los marcos jurídicos, constitucionales, en fin, y por eso hay poca exigencia, digamos. Entonces creo que falta un poco más de cultura para poder exigir más y hacer pues que los gobiernos sean mejores, que los partidos sean mejores, etcétera. Bueno, pues, aunque digan que no son iguales, pero se parecen tanto, ¿verdad? Unos con otros, y saltan de tal manera que, bueno, ya te confundes. ¿Cuántos de los que están ahora ocupando una curul o el gobierno han saltado hasta 3 y 4 partidos, Sí, ¿no? claro, claro. En la búsqueda únicamente del poder, ni siquiera de una identificación en los objetivos. Pues es una lealtad a uno mismo, ¿no? A la idea, a la creencia, al origen de uno mismo. Eso de cuando no tienes esa estabilidad y esa lealtad como para contigo mismo y buscas el objetivo sin importar los medios, pues es lo que está haciendo esta tarea tan peligrosa. ¿Tú qué esperarás de esta elección? ¿O qué esperas de esta elección, Enrique? Mira, la verdad es que creo que va a ser una elección muy complicada por muchos aspectos. Hay muchos desafíos que tiene tanto la autoridad electoral como los candidatos y partidos políticos que tendrán que hacer política con nuevas formas, campañas con nuevas formas. Yo también no creo que vaya a ser una gran participación.
La verdad es que de por sí las elecciones intermedias, por llamarlas de alguna forma, no tienen una gran participación ciudadana. Digamos que están en los promedios de 47, 50% de participación, cuando en una elección presidencial vemos hasta 70 o más, 73% de participación. Entonces creo que no va a ser una gran participación, además por la presencia del COVID, etcétera, no creo que vaya a haber una gran participación. Sí creo que nos va a demostrar la elección que somos una sociedad, estamos en una sociedad dividida, un poco parecida a la de Estados Unidos, a lo mejor un 50% a favor y otro 50% en contra del partido en el gobierno y del presidente. Finalmente, aunque no esté en la boleta, la verdad es que estas elecciones son para juzgar o avalar el gobierno que está haciendo el presidente López Obrador hasta ahora. Entonces, bueno, yo creo que los resultados van a ser un buen mensaje de qué es lo que piensa la mayoría respecto de las acciones de este gobierno, que la verdad es que, bueno, pues se ha enfrentado con cosas muy complicadas, más allá de lo que otros gobiernos han enfrentado, y como es el caso del COVID simplemente, ¿no? Entonces creo que ese tema va a ser un tema que va a estar también presente en la boleta electoral. Sí, y como mencionabas en relación a las elecciones intermedias, me parece que estamos viendo la segunda temporada de las elecciones intermedias de Salinas. Él las ganó Salinas, ¿verdad? Ahora vamos a ver si estas giras no tienen la pretensión de, te digo, la segunda temporada de la misma versión, Elecciones Intermedias 2, ¿verdad? ¿Eh? Claro. ¿Y tú qué esperas? Yo espero también una elección complicada, muy desanimada, muy compleja, porque aunque te lleven a votar y todo, el miedo está presente, el miedo del contagio está presente. Si no tenemos una vacunación efectiva, sobre todo para los jóvenes, pues los jóvenes están desesperados, ¿no? No han podido hacer su vida y piensan que gran parte del tema es culpa del gobierno, aunque no todo es culpa del gobierno, y eso hay que decirlo también. Pero sí espero una apatía muy fuerte. Los candidatos no están sólidos, no están vendiendo, no están promoviendo, no están cambiando. Yo no veo iniciativas, por ejemplo, qué hacer ahorita con la pandemia para salvar a las empresas, ¿no? Una propuesta de una reducción del 1% en algo. El 1% te ayuda mucho en tus impuestos, ¿no? A ningún partido lo veo preocupado por eso, ¿me entiendes? Entonces, estamos proponiendo cosas que sí, no todos son ataques y calificativos. Sí. No veo... Y recordatorios de quién hizo, como si hubiesen sacado de su bolsillo el dinero para hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí espero una elección pues, que se la va a llevar Morena, no veo que se la lleve otro. Y no veo los mejores candidatos. Pues yo esperaría que el comportamiento de los partidos políticos fuese de una gran inmoralidad y que sus candidatos fueran sujetos clasificados y calificados como inmorales, porque ahorita los tenemos amorales, tanto los partidos políticos como muchos de los candidatos que se nos están presentando. Entonces, bueno, pues ya si cayeran en la inmoralidad, habríamos dado un primer paso, ¿no? Sí. ya tendríamos alguna esperanza, pero así como están las cosas. Cierto. Enrique, ¿quisieras tener alguna expresión para nuestros televidentes, por favor? Nada, Lilia, la verdad es que creo que lo que es cierto es que, como dijo Churchill, pues no es un sistema perfecto, la democracia, pero pues es el mejor que hemos encontrado. Y finalmente la importancia de las elecciones es que tenemos ese día la voz para manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo en relación a algo, ya sea al candidato, al partido, al gobierno, etcétera. Y que desde mi punto de vista es muy importante acudir a votar y participar, que el no hacerlo significa dos cosas: uno, que decidan otros por ti, y otra que es todavía más preocupante, que si no elegimos a nuestros gobernantes mediante el voto, pues la próxima situación para que se designen gobernantes pues podría ser por medio de la violencia, ¿no?
Entonces creo que es importante, aún como estamos, en el medio ambiente que tenemos para la elección, que coincido con lo que ha dicho mi amigo Jorge Ricardo, la verdad es que sí, es muy importante aún así participar y, bueno, pues calificar en el voto al candidato, al partido y al gobierno. Jorge Ricardo. Pues yo esperaría que podamos motivar a los jóvenes y a todos los votantes a que salgan a votar, efectivamente. Y yo voy a hacer una confesión, yo no estoy motivado a votar. El problema es por quién voto. ¿Por quién voto? No estoy de acuerdo con los candidatos, no me gustan los candidatos que tengo en donde me toca votar, no conozco una propuesta, no los veo creativos, no los veo mejorando al país, entonces ¿para qué voto? Yo me imagino que eso debe ser el sentido de muchos. ¿Para qué voto si no estoy de acuerdo con ellos? Yo creo que tenemos que ser positivos, proactivos, y los candidatos tendrán que ofrecer propuestas viables. Pues sí, solo que creo que al momento de analizar esto también debe tomarse en consideración la necesidad de contar con un equilibrio de poderes. Y puede ser que tu candidato Pedro Polainas no te satisfaga, pero él está de acuerdo en mantener una planadora, y entonces más vale ir por Pablo Púas, porque creo que hoy más que nunca necesitamos ese equilibrio de poderes. Es que, ¿sabes qué? Tampoco lo hay, porque ya, como tú decías hace rato, Pedro Púas ya brincó al 1, ya brincó al 2, al tercer partido. Entonces tú dices, voy a votar por él, pero ya no sabes si está con el 1, con el 3. O sea, ese es el problema, la falta de identidad y de ideología. Ese es el gran problema, la falta de credibilidad hacia lo que va a ser un candidato. Sí, fíjate, ayer mi pueblo, Chucho Pol, sí. Era priista, se fue a Morena, se sentó en la curul, se paró de la curul, anduvo buscando quién y pues cayó con el PRD. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y bueno, y Maribel Villegas, y bueno. ¿Y cuál contrapeso? ¿Contrapeso hacia acá o hacia allá o hacia allá? Es lo complejo, y tú explícale a un joven que esa persona te va a representar. No hay congruencia, no hay moralidad. Te digo que hay que hacerlos inmorales. Sí. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho todo esto que hoy nos has aclarado. Con mucho gusto, Lilia, encantado de participar con ustedes, un gusto saludarlos. Jorge Ricardo, Lilia, qué bueno que se encuentren bien de salud, y pues seguiremos conversando estos temas tan interesantes seguramente. Gracias, Enrique. Consejero. Muchísimas gracias, Jorge Lilia, Ricardo. con todo corazón. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, y si nos lo permite, estaremos nuevamente el próximo viernes en MXN, su televisión.